Bienvenidos amigos a este diálogo del siglo XX, en esta ocasión concluyendo nosotros con las conversaciones entre cineastas egresados de la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una escuela que inició en el mes de junio del año 1979. Para mucha gente, una fecha adelantada para el desarrollo cinematográfico de la República Dominicana, pero realmente el primer semestre, el primer grupo de cineastas ingresó en la UAS en el primer semestre del año 1979 y la primera graduación, la primera promoción, lo hizo el 28 de octubre del año 1983. En esta ocasión vamos a compartir con dos de los cuatro cineastas que nos hemos convocado aquí en estos diálogos del siglo XX. Son ellos Miguel Tomás, Leo Silverio, y vamos a excusar entonces a nuestro amigo, hermano y colega Juan Bautista Sánchez Izabala, porque está en otros compromisos atinentes a su labor. Bienvenidos a Diálogos del siglo XX. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Me parece bien que tengamos estos encuentros, porque te lo decía en privado y ahora lo digo públicamente, y lo digo sin ningún ambaje, lo digo también sin ninguna molestia. La nueva camada de cineastas, a partir del 2010, cuando se crea la Ley Nacional de Cine, vinieron, y muchos de ellos no han sido, no humildes, no hay que ser humilde, hay que ser normal. Muchos de ellos asumieron como que a partir de ello era que el cine dominicano se comenzaba a gestar. Entonces estos programas son buenos para edificar desde el punto de vista histórico. Y nosotros hemos dicho aquí que ni siquiera nosotros, que éramos unos soñadores, para llamarlo de alguna manera, unos ingenuos soñadores, ni siquiera nosotros podíamos darnos el mote de ser los pioneros del cine. No, somos los pioneros de una carrera académica. Correcto. Pero no, porque ahí está una serie de cineastas empíricos que nos preceden. Y ya hemos hablado de Jimmy Sierra, de Max Pou, de Hugo Mateo, de Camilo Carrao, Agliberto Meléndez, Pericles Mejía. O sea, hay una serie de una camada anterior a nosotros que es lo que hace posible que se mantenga ese ritmo cinematográfico, sin olvidar ese hecho que para mí sí es un hecho histórico, cuando Ángel Muñiz hace la película Nueva York, por fin llegó Balbuena, y yo fui a los cines más de una vez porque no podía entrar, la cola, la fila era inmensa. Ese avivamiento del cine trae como consecuencia que ya otra gente lo vea, que podría ser una manifestación artística, una forma de manifestarse desde el punto de vista artístico, pero también, que es lo que hemos llevado hasta este momento, una forma comercial. Lo que se ha hablado siempre, el cine espectáculo, el cine arte. Bueno, en todos los tiempos ha ganado el cine espectáculo y la gente lo ve como un negocio. Así Miguel, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Con gran satisfacción acepto esta invitación que me ha hecho el amigo y ex compañero de la Escuela de Cine, profesor Agustín Cortés, a Diálogo del siglo XX. Y a propósito de lo que Leo Silverio ha tocado, la ley 108.10, me hace pensar un poquito más atrás de una ocasión en que el presidente Leonel Fernández dijo que quería hacer una escuela de cine en República Dominicana y que un grupo de profesores precisamente de la Escuela de Cine le salió al frente en una rueda de prensa a explicarle al presidente que existía una escuela de cine. Entonces yo le preguntaría a Agustín, ¿es que no hicimos la suficiente promoción de la escuela, ya que Leonel Fernández había sido profesor de la Facultad de Humanidades? De Comunicación de la Escuela de Comunicación. Exacto. Y de Economía también. Exacto. Entonces ahí me hizo pensar como que faltó algún esfuerzo, ya sea de la institución, ya sea del cuerpo docente, de los muchachos que estudiaban con su limitada capacidad. Algo pasó. Y me gustaría que Agustín nos trate ese temita primero y después volvemos a caer en Leonel Fernández con el asunto de la ley
10810. Ustedes saben... Maestro, yo Sí. quisiera que usted me disculpara. Yo tengo un dato que es anecdótico. Parece que al doctor Fernández, siendo presidente de la República, se le fue esa bola por debajo de las piernas. Voy a dar un dato preciso. Facultad de Humanidades, aula 105. Nosotros teníamos clase con el profesor Alberto Villaverde, padre Claro. jesuita, Claro. que tenía, Lo recuerdo perfectamente. que tenía con José Luis Sáez la librería Kircher, en honor a Athanasius Kircher. Correcto. Entonces, recuerdo perfectamente, aula 105, Facultad de Humanidades. Nosotros entrábamos con el profesor Villaverde y salía el profesor Leonel Fernández. Correcto. Y se teorizaba, yo recuerdo perfectamente, y yo vi también en algún momento al profesor Humberto Frías teorizar con el profesor Leonel Fernández. No sé, no puedo decir que sé de qué estaban teorizando, pero supongo que sería de la labor docente, la labor académica. Y tanto Villaverde como Humberto Frías le dirían al presidente Fernández, que era un simple profesor de la Escuela de Comunicación en ese momento, Sí. que ellos eran profesores de una escuela nueva o de una escuela que era de cine. Digo yo, Miguel, adelante, Exacto. profesor Cortés. No, quería o deseo decirle a Miguel y también a ti y a los demás que nos están recibiendo en sus hogares, que muchas veces los presidentes tienen asesores que los asesoran mal. Gente que trabajan con ellos y que efectivamente tienen su agenda al margen de la agenda presidencial. Entonces tú dirás, pero ¿cómo es posible si el que manda es el presidente? Bueno, pero el presidente tiene, o cualquier presidente tiene demasiadas ocupaciones. Así es. Como la tiene este y como la tiene cualquier otro. La información más cercana que tiene, o tenía en ese momento Leonel Fernández cuando era presidente de la República e impulsó la creación, el diseño de la ley de fomento cinematográfico, era precisamente su profesor de toda la vida, Jimmy Sierra, profesor en lo personal en Villa Juana Así es. y profesor en la misma Universidad ¿Verdad? Autónoma de Santo Domingo de Derecho. En la Facultad Cuando- de Ciencias Jurídicas y Políticas. Cuando se crea la carrera de cine, no la escuela de cine, sino carrera de cine dentro del Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades, como tú bien señalas, Leo, Leonel Fernández está dando clase en Humanidades, Sociología de la Comunicación, y está dando clase también con otras asignaturas en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. De modo que este amigo, que también es un cinéfilo, o sea, le interesa el cine, le gusta mucho el cine, orientado por Jimmy Sierra y orientado por un grupo de efebos, como bien señala Leo en algunas ocasiones, de Villa Juana, siempre estaban detrás de las imágenes en movimiento. Entonces, que él tomara otra decisión con relación a la escuela de cine de la UAS, que él conocía perfectamente, es un punto de vista que yo le critico a él como jefe de Estado en ese momento, pero realmente eso obedece a una mala asesoría de personas interesadas en que la escuela de cine de la UAS no tuviera la principalía estructural, tecnológica, creativa del cine dominicano. Hasta el día de hoy estamos viviendo nosotros ese pugilato con un grupo de gente que entiende que debe mantener la idea de que el desarrollo cinematográfico en la República Dominicana empezó en el 2010. Y eso nosotros tres y prácticamente aquel que nos recibe en sus hogares y que sabe un poco de cine en la República Dominicana conoce que no es así. Que real y efectivamente ha habido una lucha, no campal, pero ha habido una lucha soterrada y otra lucha abierta, pública y contradictoria, que realmente se ha impuesto porque quienes tienen el deseo de desconocer que existe la Escuela de Cine de la UAS, ¿verdad?, tienen el poder económico y han tenido en su momento el poder político. Miguel. Oh, muy bien. Entonces, profesor, usted dice que hay personas que creen que fue en el 2010 Así mismo. que empieza la carrera. Tiene que ver con la ley precisamente 10810, Sí. su aprobación y promulgación. Es ese Sí. despertar que nace ahí, donde viene una ley que va a proteger y a fomentar las realizaciones de cine en República Dominicana. Correcto.
tanto para el cine nacional como internacional. Correcto, sí. Ahí mismo se crea la onda, y luego la DINAT, Sí. la Dirección Nacional de Cine, con Arturo Rodríguez Fernández a la cabeza. Sí. Luego pasa a ser Dirección General de Cine con El señor Lember Soto. Marlon Soto. Marlon Soto. Posteriormente es designado entonces nuestro amigo el señor Eli Pérez, quien es presidente ahora, actualmente, del Consejo de Administración de Radio Televisión Dominicana, ya no corporación, sino Radio Televisión Dominicana. Okay. Y Eli Pérez dirige, creo que 5 o 6 años, la Dirección General de Cine, y pasa entonces esa responsabilidad a la señora Ivette Marichal, designada por el presidente, y luego ahora entonces la señora Mariana Vargas. Mariana Vargas Gurilieva. Correcto, un nombre que usted, un apellido que usted fue... Es dominicana ella. Sí, menciona muy bien porque usted sabe un poco de soviético, de idioma ruso. Yo creo que la señora Gurilieva nació en la Unión Soviética, porque su padre estudió allá y su madre es rusa o es soviética. Pero usted sabe que siempre se plantea que son dominicanos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mejor es la cosa así, ser dominicano que, por ejemplo, la ministra de Antigua, la isla que está ahí en las Antillas Menores, la ministra de Educación de Antigua es dominicana. Ya. Entonces, eso se trató de manejar muy por lo bajo, porque la gente siente como que un espacio se le está yendo, o sea, porque la señora que es dominicana dirige esta área cuando hay gente de Antigua que pueden dirigir eso. Entonces yo creo que la señora tiene la doble nacionalidad, o no lo sé. Sí lo hace, pero en un país globalizado, porque a mí me encanta eso, en un país globalizado, entonces como que tenemos que todos ser copartícipes. Pero yo, por ejemplo, para ir a España tengo que buscar visa, pero estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? Sí. Pero yo para ir a Estados Unidos tengo que pedir visa en un país en un mundo globalizado, democrático, abierto, etcétera, etcétera, que en el fondo todos sabemos que es mentira. Yo me adhiero a la señora Gurilieva, al señor que viniera, que lo haga bien y que tenga una actitud de participación igualitaria. Bueno, que me dé mi oportunidad a mí de hacer mi peliculita, que le dé la oportunidad a Miguel, a usted, a Fortuna, de hacer, de manifestarse desde el punto de vista audiovisual, porque eso fue lo que estudiamos. No somos médicos, no somos abogados, no somos científicos de la NASA, manejamos mínimamente el concepto audiovisual y queremos que nos permitan expresarnos a través de esa vía. no sé si ustedes lo perciben, yo lo percibo permanentemente, lo veo en los medios de comunicación, mayormente en las redes sociales, que hay como un interés mayúsculo de un grupo de gente con otra profesión o sin ninguna profesión, deseando incursionar en el mundo cinematográfico dominicano. Y son, de repente, 6 meses, 1 año, 3 meses, cineastas. O sea, el título de cineasta como que es muy atractivo, muy novedoso, y entonces cualquiera lo adquiere en cualquier momento, por el simple hecho de hacer un corto cinematográfico o participar como asistente en una producción, o simple y llanamente aportar los recursos económicos para hacer una producción, se engancha en el título de cineastas. Entonces yo no puedo engancharme el título de médico, ni me puedo enganchar el título de abogado, ni el de ingeniero, no. Tan fácil eso como un grupo de gente se engancha. Eso es usurpación de funciones. Claro, el S4, te piden, la justicia, te demandan. Sí. Entonces, Miguel, yo creo, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, si realmente estoy en lo cierto, si tenemos un avasallamiento de gente que viene de cualquier litoral cultural, y ojalá que sea cultural, es bueno. Claro. Pero hay gente que no. Hay una cantidad de gente, y es lo que yo he vivido, me gustaría escuchar su punto de vista, que viene de cualquier profesión, que no tiene nada que ver con la producción artística, de cualquier manifestación artística, y quiere ser cineasta, y es cineasta en cuestión de meses. Eso es así. Pero yo te voy a hablar
de otras profesiones, lo que son liberales y otras no tan liberales. Y Bueno, te voy a gusta, hablar. Me gusta ese término de Miguel. Profesiones liberales. Adelante, Miguel. Se dio una situación en República Dominicana cuando se quería crear, porque pasa lo mismo con los periodistas, el Colegio Dominicano de Periodistas. Es verdad. Hay una invasión. Sí. Había una lucha campal porque se decía que se oponían los reaccionarios. Y en esa época, yo recuerdo, Leo me mencionó el profesor Villaverde, profesor exigente pero brillante, Sí, porque sí, era un buen sí. investigador. Sí. Él publicó en 1977 en el periódico El Sol un artículo llamado, que lo tituló El fantasma del preproyecto. El preproyecto era donde se vaciaba todo el contenido de ese proyecto del Colegio Dominicano de Periodistas. Ahí se le abría fuego y se castigaba a la CIP. Lo presidía. Es bueno decir, Miguel, Sociedad Interamericana de Prensa. Exacto. Eso es. Lo presidía el presidente del Caribe. Leo lo conoció Emilio personalmente. Ortiz. Sí, sí, Exacto. lo canceló del Caribe. Exacto. Germán Emilio Ortiz. pero ¿cómo dije tú dices que... ¿No te canceló? No, me cancelaron, pero ¿cómo tú dices que Germán Emilio Ornes? No, profesor. ¿Cómo? Don Germán Emilio Ornes. Claro, Guacú. Claro. Icuazcú. Claro. Exacto. Entonces, finalmente, el proyecto decía que de la utilidad de los periódicos, un 10% era para el colegio. ¿Qué sucede? Cuando por fin se aprueba, la gente del Caribe, sí, está bien, no hay problema, y ganaron, aquí está, de la utilidad que va a haber, le sale su 10%. En cambio, del Listín Diario y Última Hora, eso es para que ustedes vean, que sí eran rentables, ellos se opusieron entonces al proyecto, ya aprobado, porque pensaban que no iba a ser realidad. Y eso me hizo pensar a mí muchas cosas, que muchas veces los discursos son discursos, pero la realidad es otra. En esa época estaba don Rafael en vida, Sí. y Aníbal de Castro en Última Hora. Lo Así recuerdo es. como ahora. Es bueno decir, Miguel, para que tú sigas la conversación, ya que Sí. este es un programa de orientación, Sí. que el Listín Diario era el periódico, vamos a decirlo así, base, el matutino, Sí. el que todo el mundo esperaba, pero un poco más ligero, más light, era el Última Hora, en donde yo también laboré. Sí. No lo sacaron de ahí. Bajo las orientaciones. No, debo decir Ah. que mi amiga, la periodista Dania Goris, Dania Goris, sí. que dirigía la parte de espectáculo, que después se llamó Tarde Alegre, siempre me bien orientó, y yo creo que de alguna manera me protegió. El señor Aníbal de Castro no tuvo la oportunidad de votar. Adelante, Miguel. Entonces, finalmente llegó. Ustedes saben que una profesión colegiada requiere de un título para tú entrar a ese colegio. Exacto. Sí. Una aceptación, usted llena todos los requisitos, y si usted no tiene ese título, usted no puede pertenecer. Entonces, aquí la política tiene mucha fuerza. La mayoría de los periodistas que no eran graduados sí eran políticos, Sí, sí. de la izquierda mayormente. Fuerza e incidencia en los Exacto. sectores de poder. Finalmente hubo que aprobar que los que estaban ejerciendo ¿Qué quedaron? tuvieran que darle luz verde en el colegio aunque no tuvieran título. Claro. Eso hace. Y al poco tiempo, uno de ellos compitió con Osvaldo Santana, que sí era profesional y venía del SNPP, que era el sindicato más fuerte aquí de periodistas. Correcto. Y le ganó a Osvaldo. Sí. De ahí en adelante, la cosa como que no fue lo mismo, porque se creía que iban a ser solamente los titulados de la universidad. No, entró mucha gente que no se pudo sacar. Entonces, Miguel, tú lo que quieres decir que el profesor Agustín Cortés está un poco celoso de invasiones. No, él tiene razón, pero yo le voy a explicar detallito, porque no he llegado todavía a la fase de él. Pero yo quiero hacer como dicen los políticos de izquierda, un introito. El maestro Cortés, yo le he dicho, el profesor Cortés,
acepte de que el cine es un oficio, es una profesión que está de moda. El que no quiere dirigir, producir, no voy a decir escribir porque es lo más tedioso, quiere actuar. Sobre todo actuar. Sobre todo quiere su cuota de pantalla, exige su cuota de pantalla. Sí, aunque sea un cameo. Dame, exactamente. Dame 30 segundos. Dame 30 segundos que yo estoy detrás del detective, del bueno, del buen mozo de la película, o de la chica bonita. Yo estoy detrás tomándome un café. Dame esa oportunidad de esos 30 segundos. Entonces, también es un oficio que está de moda el cine, porque estamos en la época de la imagen, estamos en la época de las luces. Ahora Toquilla le da un beso a Madonna en la boca, Madonna le da un beso para los postes de luz, Rosalía ahora baila con este muchacho, con Romeo Santos ya estaba borracho. O sea, estamos en la era del espectáculo, estamos en la era de la exhibición constante, estamos en el foco público, Miguel. El asunto es lo que dije ahorita, las profesiones liberales. Exacto. Mira, cine, ese término. Publicidad, marketing o mercadeo. Sí. Están entremezcladas. Sí. Hay una muchacha que llega a ser presentadora, luce bien, hace un comercial, gustó el comercial, con una vez y ella o está en el teatro, pasa al teatro o pasa a una película. Y es abogada de profesión. Eso es República Dominicana. Eso es, o es abogada, que eso es lo mayúsculo, sí. O que Miguel no lo quiso citar o lo dejó afuera. Muchas de nuestras chicas presentadoras de televisión, que muchas lo hacen muy bien y muchos muchachos lo hacen muy bien, pero sobre todo las mujeres vienen de los concursos de belleza. Exacto. De ahí que salen. Milagros Germán, la actual ministra de Cultura, estaba en un concurso de belleza. A partir de ahí mostró sus dotes elegantes, su forma bonita de hablar, lo mismo que María Cela Álvarez, lo mismo que Luz García, lo mismo que fulana. La mayoría han estado en concursos de belleza y han dado el gran salto a la pantalla porque lucen bien, porque le enseñan a sonreír muy bonito, maestro. Sí, tiene mucha razón, Leo. Aceite eso. Se te olvidó una que le tenemos que mencionar. María Elena Núñez. María Elena Núñez, sí, mi amiga. Y creo que Ruth Ocumares también. Exacto. No, pero María Elena, dice Miguel, María Elena Núñez hizo periodismo en el Caribe conmigo. Escribe bien, habla bien y es una persona inteligente realmente. Sí. Pero ella viene de haber participado, como dice Miguel Tomás, de un concurso de belleza también. Sí, tenía muchas condiciones. Tenía muchas cualidades, muchas condiciones. En el 79, cuando llega a Teleantilla, es de un team que se entrena en esa época. Está sacando la cuenta ahora. Porque 79. Hay directores. Ya es tan adulta ella, Miguel. Miguel que está sacando las cuentas. O sea, tiene ahí estaba mi amigo Bernardo Pras, por eso lo recuerdo. Claro. Carlos, estaba Alicia. Hay una que estamos olvidando, que trabajó mucho tiempo en el show del mediodía. Janet Dotel, sanjuanera. Sí. Monte de Oca. Ella salió de un concurso de belleza. También de un concurso de belleza. Y después mostró sus dotes y sus condiciones, ¿verdad? Y su pelo también. Y su pelo, su físico y tenía inteligencia y buen manejo de la voz. Pero yo lo sugiero, salvo su mejor parecer, que entremos en la carrera nuestra, en la carrera de cine. Retomemos el tema. Entonces, menciono todo eso porque lo que Agustín Cortés plantea es muy correcto y tiene mucha culpa de eso, la era digital, que lo permite todo. La era digital ha hecho que muchos periodistas vean ya sus posibilidades limitadas porque cualquiera se le engancha a periodista, a locutor. Se le engancha a locutor. Usted que es locutor e hijo de un locutor, Agustín Cortés. Fotógrafo. En España o en Estados Unidos es una carrera. Tú te inscribes en una asociación, un sindicato con toda su reglamentación. Exacto. Y nadie puede interferir en tu desarrollo profesional. Aquí no. O sea, el que hace video, el que hace fotografía, el periodista, hoy en día está muy diluida su posibilidad profesional por cualquiera que se improvise, que tiene su talento innato, porque eso pasa. Hay gente que tiene
sus condiciones histrónicas y rápidamente, y además puede ser laborioso, Sí, sí, claro. dedicado. Miguel, algo que yo quiero exigirle al señor Leo Silverio es que si, ¿verdad? Si él no siente esa presión, y lo otro es, como un cineasta, ¿verdad? Interesado en hacerlo bien, Pero puede ¿cuál enfrentar presión, profesor? de que un grupo de gente viene de otra profesión a Ya. ocupar el espacio suyo. Sí. Y lo otro es, como un cineasta que entiende, ¿verdad? Que es un cineasta profesional y que entiende que su profesión es importante para la creatividad del pueblo, para la difusión del pueblo, para el conocimiento de la idiosincrasia de la República Dominicana, puede enfrentar esa avalancha de profesionales hacia su profesión cinematográfica. Recuerde, señor Cortés, que Leo Silverio es cineasta profesional, lo ha demostrado. Hay evidencia de ello, pero su alma es de poeta. Sí. Ahí es que está la situación. Ahora yo quiero que él lo explique a su manera, Exacto. cómo es. Sí, ¿cómo está esa dualidad de No, situaciones? no. Eso es su consciente. No, porque a mí me toca la parte de escritor, que no lo soy, me toca en la parte del guión. ¿Cómo que no lo es? ¿Usted tiene cuántos libros tiene usted escrito? No, pero Pues lo escribió el hijo suyo, el hermano No, suyo, no. o un amigo suyo, los No, libros lo que usted tiene lo publicados. escribí Es yo. bueno que lo declare Pero eso para no- que la gente sepa si pero usted eso- está copiando texto o está poniendo el nombre. O usted es un, ¿cómo se dice? Hay un escritor fantasma detrás de un usted. ghostwriter. Exacto. Entonces, ¿es usted o no que escribe los libros? No, claro que sí, soy yo que lo escribo. Hay gente con un solo libro, Sí. usted lo sabe, puede ser una novela, un cuento, algo, y ha sido escritor toda su vida. Así con un es, solo cuento. así Se ha es. dado, ¿Usted tiene se ha dado cuántos? ese Cuatro caso, tiene. se ha dado ese No, caso. pero Y cinco. El ministro de Cultura que salió, el señor Pedro Vergés, solamente tiene una novela. Ajá. Sí. Yo pensé que tenía más libros. No, él dice que está escribiendo en privado Ya. y que publicará cuándo, no dijo cuándo, O pero sea, cuando él escribió esa novela tenía el pelo rojo. tenía, sí, porque él es como una especie de Pelirrojo. de escocés, de Sí. ermitaño, una cosa de esa por ahí. Sí. Pero el señor Está escribiendo Vergés, para él entonces actualmente. Y durante Eh, mucho tiempo ha escrito para él. ¿cómo que se llama el libro? Mire, Solo cenizas hallará. Sí, creo que por ahí anda. Pero bueno, Yo creo que lo empezó a escribir en Madrid. me parece. sí, claro. Pero lo que quiero decir es que él escribió esa novela y los críticos dicen que esa novela tiene calidad. Sí. Sin embargo, y me da mucha pena decirlo, pero bueno, el Chino Ferrera tenía 32 libros Sí. escritos y decían que ninguno, que tú lo juntabas todo y no salía un solo libro. Pero bueno, esa es la opinión de los De algunos críticos. Debemos recordar por lo menos un libro del Chino Ferrera Sí, claro. para hacerle justicia. ¿Cuál? Miguel, tú quieres un hombre muy... Suicidio Antonio Guzmán. Suicidio Ah. o muerte. Exacto, sí. Suicidio o asesinato. Exacto. Sí. Miguel lleva... toda Ese esa- fue uno de los Ve- últimos. Vendía sus libros directamente. O Sí, sea, él mismo. él no. Lo imprimía también, él mismo lo imprimía. Sí, no iba a librerías a vender su libro, a colocar su libro. Él lo imprimía. Sino que personalmente él le dice, Leo, cómprame 5 libros hoy. Porque él era un Por individuo favor. que vivía en guerra con la El burguesía. sistema, contra el sistema. Sí. Sí, y la explotación capitalista. Pero miren, voy al tema. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay mucha gente que se ha enganchado al oficio porque ve un lucro personal exhibiéndose, mostrándose, y tiene un lucro en muchos casos económico, porque no es un secreto, aquí hay personas que jamás han visto ni siquiera un pietaje de una película en 16 milímetros, pero esas personas se hacen llamar productores y tienen contactos empresariales que le dan dinero. O sea, fulano, yo tengo aquí 50 millones, tengo 100 millones para ponerle una película, tú sabes, y entonces esa persona dice, no, pero yo manejo ese dinero, yo soy productor. Eso no estamos diciendo nada al lugar. No, nada fuera de contexto, nada fuera Entonces esa persona asume. Yo voy a dar un dato aquí. Hay un señor que sus predios, y esto no tiene nada que ver con el lugar, pero es sencillamente una información que voy a dar. Sus predios donde él creció y prácticamente salió ayer es Sabana Perdida. Entonces este señor le ha vendido a un grupo de incautos
que él es francés. Atención, prensa. Que él es francés. Y entonces, ese señor... Tiene un acento medio enredado. Tiene un acento medio enredado. Y ese señor ha participado en algunos proyectos audiovisuales. Ese señor es un empresario, un productor cinematográfico. Yeah. Pero cuando le vamos al fondo, no tiene ninguna educación cinematográfica. Ninguna formación. Yo escuché decir a una persona que el cine se inició a partir de Chaplin. Yeah. Y que como se inició a partir de Chaplin, el cine tenía que ser comedia, tenía que ser cómico, tenía que ser humorístico. Todo el tiempo. Cuando yo escuché eso en un programa de Luz García, yo dije, bueno, este señor no sabe absolutamente nada de cine, pero este señor tiene varias películas rodadas y tiene un estatus dentro del mundo filmográfico dominicano. De importancia. De importancia. Una gente que ha hecho 7, 8 películas de largometraje, una persona en un país como el nuestro, pequeño, con presupuestos exiguos, que tiene una importancia. Óyeme, yo he hecho 7 películas, 8, 10 películas, pero yo soy prácticamente el Steven Spielberg dominicano. O sea que el señor no vio Intolerancia. La que vio Pudovkin para sacar pero su por lenguaje. favor, no vio ninguna. No vio ninguna. O sea, te digo que él dijo públicamente, sin el menor rubor, el cine lo inventó Charles Chaplin. Lo inventó. Esto no es peor que decir que lo inició. Exacto. Que empezó y con entonces el cine comenzó como una comedia. Y como comenzó como una comedia, por eso es que a la gente le gusta tanto la comedia. Yeah. Este amigo no sabe que en 1896 se hizo El Regador Regado, o en 1895 El Regador Regado. Sí. Mucho tiempo después de que Chaplin apareciera, que era un bufo de un circo, el itinerante. El circo Carno en Inglaterra, y tuvo la suerte de que lo llevaron a América, lo trajeron a Estados Unidos y él estaba dentro de ese paquete. Así es. Pero tampoco Chaplin era un elemento trascendente en ese momento. Entonces, como no saben de historia, tienden a decir eso. Entonces, como dice Miguel, ese concepto de liberalidad o de liberación permite como que la gente entre y salga. El amigo, alguien lo hizo quedar mal. En el mismo programa. No, volví atrás. El amigo que dice que es francés, alguien lo hizo quedar mal, porque le dijo algo en francés. Y él no respondió. Ya. No pudo responder. ¿Se fue del medio o se quedó? No, su excusa fue que era una ofensa y él no iba a contestar su excusa fue que ya él estaba como acostumbrado aquí y se le olvidó y que el pensamiento dominicano, el castellano se le cruzó. Y se le cruzó y él no podía darle respuesta porque él ni recordaba las palabras. Cuando usted y yo sabemos pues el hombre es buen actor, es un buen actor después de todo, que sí, es oui en francés y a nadie le olvida eso siendo de origen francés, o sea, porque eso los franceses, los ingleses, los alemanes son culturas muy fuertes, de mucho arraigo, que no pierden su identidad, todavía tienen 20 años en un sitio y tú le sientes esa eje arrastrada que tú dices, este señor no es de aquí. No, sí, yo soy francés, yo soy de Montpellier, por ejemplo. O de Nantes, pero tengo tiempo aquí. Silverio, Miguel Tomás, entonces nosotros debemos de entender y aceptar, ¿verdad?, que este grupo de seres humanos que ha llegado a la industria cinematográfica es importante para el sector. Debemos de entendernos con ellos, desarrollarnos profesionalmente, ¿verdad? Sí. Pero antes de que Miguel tome el turno. No, es mi turno. No es el de tomar, no. Antes de que usted siga con el turno, como esto es una conversación, yo lo que creo en ese concepto liberal que Miguel ha abierto, que puede entrar todo el que quiera. Ahora, mínimamente prepárese, mínimamente edifíquese y mínimamente conozca cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Eso precisamente quería como concretizar en la conversación, porque llega un grupo de gente y quiere como aparentar un conocimiento extraordinario de algunas áreas del cine o de todas las áreas del cine, que es lo más penoso. Yo conozco de todas las áreas cinematográficas,
cuando ustedes dos saben, y muchos receptores también, que están siguiendo el programa, que hay especialidades en todas las profesiones y no dejan de haber especialidades dentro de la producción, ¿verdad?, creativa de cualquier manifestación estética. Y el cine es una manifestación estética que ha demostrado y ha exigido en el mundo entero la especialización de áreas. Hay sindicatos de trabajo en el mundo entero en donde hay industria cinematográfica o donde hay mínimamente una estructura industrial de producción audiovisual en donde todo el mundo está encasillado. Esos son editores, esos son montadores, estos son sonidistas, estos son luminotécnicos, directores de fotografía, todo. Y entonces noto que hay una avalancha, es verdad esa avalancha, pero ese grupo que viene quizás empujado por un amigo que lo trae a la industria, o viene porque el dinero que posee lo trae la industria, o lo trae porque políticamente alguien ha dicho esa persona debe estar desempeñando esa función o ese cargo, o ponlo en esa producción ahí a desarrollar una función, delante o detrás de las cámaras. Pero ese grupo no viene con la intención de aprender, ese grupo viene con la intención de avasallar. No todos, pero hay una gran cantidad que no quiere, como tú dices, ir a las aulas. No vaya a las aulas, pero venga a la formación extracurricular. Ejemplo, venga a los talleres de Fortuna, de la escuela Aprendo Cine. Fortuna da muy buenos talleres. Venga a los talleres que ofrece algunas veces nuestra entidad, nuestra institución, Sociedad Cinematográfica Dominicana. Ve a los talleres de cualquier otra institución nacional o internacional, pero capacítate, porque la industria cinematográfica nuestra necesita de mucha gente, del concurso de mucha gente, con habilidades importantes en sus profesiones, para que la industria nuestra, el contenido que estamos haciendo, suba de nivel. Yo digo, en una parte de mi libro, que efectivamente hay un grupo de gente que viene perfectamente de la arquitectura a trabajar en una producción cinematográfica, pero esa persona solamente conoce del cine las películas que ha ido a ver con su familia o solo a una sala cinematográfica. No conoce la intimidad del proceso cinematográfico. Entonces yo entiendo que una persona que es arquitecto o que es ingeniero o que es ingeniero electromecánico debe venir al cine si va a ser parte de su rutina profesional y decir, señores, enséñenme algo más del cine que yo no conozco, o por su cuenta, con los tutoriales o con los talleres, ¿verdad? O con esa dinámica internacional que hay de recibir vía satélite, vía internet, algunas informaciones sobre esa profesión en la cual yo estoy desarrollando varias funciones, o a cada rato me están llamando para un picoteo. Yo debo de conocer la dinámica íntima de esa profesión. Eso entiendo yo. Como una gente puede contratarme para que yo sea asistente de él en una construcción, oye bien, asistente de un ingeniero en una construcción, como sucede también muchísimas veces, y yo soy cineasta. ¿Y qué es lo que quiere ese ingeniero o ese arquitecto que yo le haga? Que lo tenga en los planos, se lo tenga bien ordenado a mano de una construcción X, y entonces se lo presente en el momento que él diga, viene un grupo de inversionistas que quieren ver lo que estamos haciendo. Entonces yo tengo que, inmediatamente, eso es parte de mi profesión y de mi vida, desde el punto de vista económico y personal, yo tengo que empezar a orientarme sobre las particularidades de esa profesión. Es lo que yo noto que no está pasando en la industria cinematográfica dominicana, como bien tú señalaste, Silverio. Miguel. Bueno, Agustín, te comprendo perfectamente, pero yo voy a ir un poquito atrás para poner de manifiesto algunos detalles que a veces a uno hasta se le van de las manos. Yo divido el cine en varias etapas. El surgimiento de la escuela, la apertura de la Cinemateca Nacional, hecho que yo voy concatenando. Luego la película Un pasaje de ida. Sin embargo, cuando nace la escuela, pensábamos que mucha gente iba a acudir en el auspicio, con alegría, con júbilo, porque había surgido una escuela. Descubrimos que los dos críticos más famosos del momento resultaron ser enemigos de la escuela. Así es. Eso es así. Una sorpresa que no esperábamos. No. Críticos mordaces. Correctamente. Luego... y otros críticos lo siguieron. Aunque tú dejas de lado a Agustín Martín Cano. Exacto. Pero porque tú te refieres, vamos a hablar con pelos y señales aquí, tú te refieres los dos críticos más connotados en ese momento, Arturo Rodríguez Fernández y
Armando Es Almanzar cierto, Rodríguez. así Sí. mismo es, Leo. Sí, adelante, Así mismo Miguel. es. Entonces, en esa etapa, los trabajos que se hacían cinematográficos eran de una élite excluyente, que uno no podía ni subirse en una mata para ver. Un sector muy cerrado, los pocos comerciales que se hacían. Luego, valientemente, de alguna manera, se logra un pasaje de ida. Pelle Guzmán hace la cámara con toda la... Yo no sé si cobró, tal vez ni siquiera cobró, pero tiene ese mérito de que hizo la cámara. Así es. Es una etapa que sella ese auspicio, ese momento, esa ópera prima, no proyecta en ese momento. Fuimos a La Habana, Sí. etcétera. Puerto Rico. Eso Y 10 festivales internacionales se ganaron con esa película. Yo tuve en mis manos, tuve el privilegio de tener el coral, que es el premio que se entrega en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el coral, una estatuilla, como ópera prima, porque nuestro distinguido director Agliberto Meléndez entendía que merecía más y prácticamente lo dejó tirado. Y yo no me digas. Sí, Ay, sí, pero sí. ese es un dato importante que tú no estás poniendo de manifiesto ahora, Leo. Agliberto Meléndez entendía que él debía de ganar el Gran Coral. La mejor película. Sí, el Gran Coral, la mejor película. Y no lo ganó, se le dio una ópera prima. Y entonces él entendía que eso era como un premio de consuelo, un reconocimiento de consuelo a su gran esfuerzo cinematográfico. Y prácticamente lo dejó tirado. Y yo andaba para arriba y para abajo con mi coral y la gente me veía y me felicitaba. ¿Tú eres el maestro? Oh, pero claro, felicidades por tu premio. Óigame bien, yo fui a parar. Qué buen dato Yo ese, fui a parar, óigame bien, yo fui a parar a el Cristino Naranjo. ¿Usted sabe cuál es el Cristino Naranjo? Sí, se baila bien ahí. Y mucho, óigame, mucho yo cristal. fui a parar al Cristino Naranjo. El Cristino Naranjo era un club de Nueva Trova. Y la fiesta esa noche era con Arturo Sandoval. ¡Wow! Costaba $1 la entrada. Peso cubano. Peso cubano. Y eso estaba de bote en bote. Pero yo tenía dos condiciones que me avalaban. Lo que tenía en la mano. Yo tenía dos condiciones que me avalaban para entrar. Una, yo era extranjero, invitado del festival. Y dos, que era lo primero, yo era un premiado, yo era un tipo ganador del coral. Eso habría puesta. No, de verdad. Digo, mira, yo quiero ver a Arturo. ¿De quién usted? Digo, pero yo soy un cineasta. Yo soy un cineasta dominicano. Le muestro mi información de que sí, mi pasaporte, mi cosa. Digo, además de eso, nosotros acabamos de... No, pero claro, caballero, entre. Y me permitieron, yo, César, no. Me encontré que bailé muchísimo con ella. Después lo celebramos. Ajá. Y esto también es una primicia para Miguel Tomás. Después lo celebramos. Con la hija de Raúl Castro, que es ahora la encargada, la directora, la sexóloga, la encargada de asuntos como de salud pública a nivel como de LGBT, bla. Y entonces, esa chica y yo nos hartamos de bailar esa noche. Después yo me enteré. ¿Tú estabas con la oligarquía entonces? Exactamente, la oligarquía. Más alto nivel. Después yo me enteré a través del señor Luis Natmías Littler, ¿quién nuestro era gran él? amigo. Me dijo, mira Leo, pero tú estabas bailando con la hija de Raúl. Yo no. Seguro que ahí estaba la seguridad vigilando. Seguro. Digo, muy bien Luis, estaba cuidado. Miguel. Pues esa fue una etapa muy interesante. Sí. Lamento que no fuera a España, porque él siguió con su película para... Sí, claro. España. Él fue a varios, me dice Agustín. Sí, y el festival. Él anduvo varios festivales y en muchos de esos festivales, dada la poca producción cinematográfica que teníamos, se le evaluó con cierta condescendencia, con cierto respeto a Agliberto. Sí. En Puerto Rico me parece que ganó algo o no ganó. Sí, Puerto Rico ganó también, mejor película extranjera. Y ganó aquí, recuerden que el Cassandra, el gran Cassandra. También, exactamente, el señor lo dieron a él. Pues la escuela en todos esos éxitos debió ser como una especie de coro. Exacto. Que armonizara, que se viera en el entorno, que remolcara un poco ese proyecto que nació débil y había que enriquecerlo de alguna manera.
Después de esa etapa, dura un tiempo, y recuerdan la que Leo mencionó, Exacto, lo de Nueva Muñiz. York, Ángel Muñiz. Sí. Leo habló de la cola que él hizo. Ángel Muñiz y Luisito Martín. Y Exacto. sobre todo eso. Luisito Esa Martín, sociedad un hay que actor destacarla. histriónico Sí, de sí, nacimiento. Sí, sí. Entonces, Nueva York, Leo hizo una fila muy larga, pero yo tengo un tío que tenía 40 años que no iba al cine, y su hija Marta lo llevó a ver esa película. Ah, Sí, O sea, fue un fenómeno. éxito Sí, rotundo. un fenómeno. Sí. Entonces- Yo creo que es la única película que ha dejado dinero en una exhibición local, Sí, Exacto. yo creo que hecha con recursos locales. sí, yo creo que sí. Luego hay una segunda, hasta que caemos en Perico Ripiao, pero ya tenemos que mencionar que desató entonces un estado de ánimo. Sí, Pericle claro. Mejía, Cuatro hombres y un ataúd, Sí. Radel Villalona, Sí, que no Radel fue un Villalona. éxito, pero fue un esfuerzo que hay que tomar en cuenta, Claro, el hijo de claro Rafael que sí. Villalona, Claro que Sí, sí. sí. y otras más. No había llegado la ley de cine. No. O sea que eso era un esfuerzo grande que la gente no sabe, ni se imagina lo que era filmar en celuloide, En esa época. llevar a revelarlo a Estados Unidos sin que te lo velen en la aduana, Sí. gente necia, Sí. Sí. llegar allá para editar y después Irte ya con dos personas o tres a editar, durante un mes o mes y medio. Exacto, consumiendo. Boleto, comida, todo, y después regresar con tu película a buscar la forma de exhibirla. Ese es un presente que la generación de ahora hay que explicarle. Claro. El esfuerzo que era. Porque por eso mismo es que, Agustín, mucha gente se cuela, porque ahora todo está digital, Sí, es sí, demasiado sí. fácil. Está muy fácil. Debo de acotar ahí, Miguel, con relación a lo que tú dices de la Escuela de Cine de la UAS, que no tomó como el camino, ¿verdad?, de Exacto. desarrollo en ese momento. Debemos también de confesar y decir que la Escuela de Cine, esa propuesta cinematográfica dentro de la UAS tenía sus enemigos también. Claro. Dentro de la Universidad Sí, Autónoma de Santo Domingo. Sí, había gente que no quería que existiera la carrera de cine en principio y luego la escuela de cine como tal. También. Sí, había gente contrarios a esa propuesta, a ese proyecto dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primero por costoso, yo diría que en segundo lugar, un poco de cierto celo profesional. Estos cineastas, ¿dónde vienen? Si los cineastas deben ser gente sumamente Ellos se creen que esto especiales. es Hollywood. Exacto, así mismo, todo el mundo decía, bueno, pero estos muchachos son de allí, de un barrio, no han comido nunca bien, ¿por qué quieren hacer películas? ¿Por qué quieren hacer cine? Porque ahí Entonces- entra la parte de la investigación y desconocen, por ejemplo, que François Truffaut era un callejero, incluso estuvo detenido en varias ocasiones, pero tenía el talento para hacer Claro. películas, o un tipo de la calidad, de la capacidad de Pier Paolo Pasolini, que no era ningún callejero, no, era un tipo bien formado, Sí, ese era un aristócrata. era un aristócrata, pero entra al cine y hay una frase que la recuerdo, porque la repetía mucho tu amigo Humberto Fría, nuestro profesor, nuestro querido profesor, que Pier Paolo Pasolini, no sé si es un invento de Humberto Fría, nunca lo he averiguado. Yo creía mucho en lo que decía Humberto. La cámara, yo no sé dónde la voy a colocar. Ahora, yo sí sé lo que quiero hacer con ella. Una lechón. Entonces tenía una clarividencia Pier Paolo Pasolini, pero no era prácticamente un aventurero cinematográfico. Y para completar la información que usted dijo del cineasta que habló de Chaplin, es bueno decir que Chaplin precisamente era un muchacho prácticamente callejero, Claro. nacido en un asilo, su mamá con problemas mentales, y él anduvo por las calles de París dando vueltas, o sea, como un muchacho de más. Inglaterra, de Londres. De Londres, Inglaterra. Como un muchacho más, y tuvo la suerte de crecer en esos espacios, ¿verdad? De Caer escenificación en de ese ambientes, grupo de esa dramáticos. compañía. Sí, los circenses. Exacto, entonces cayó dentro de la industria cinematográfica, pero realmente como tal, Sí, sí. un cineasta formado, con escuela o con una formación intelectual extraordinaria, no era Chaplin. Era un cazafortuna. Demostró sí después tener una capacidad Así es. extraordinaria, fuera de contexto. Entonces, cuando digo eso de la Escuela de Cine de la UAS, ciertamente un grupo de gente entendía que una profesión tan cara como esa no debía estar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque era una universidad muy limitada económicamente. Es bueno que el contexto que estamos analizando sobre la industria cinematográfica dominicana y dentro de esta, de la Escuela de Cine de la UAS, tomemos en cuenta los procesos políticos que estaba viviendo la República Dominicana en ese momento. Recuerden el presidente de la República que a nosotros nos tocó
en ese momento en que se abre la Escuela de Cine de la UAS, ¿verdad? No enfrentar, diría yo, pero sí convivir con él, cohabitar con él, que era el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Una persona que le interesaba la literatura y la cultura, pero no le interesó nunca crear el Ministerio de Estado de Cultura. Una persona que tenía prioridades, como puede tener todo presidente de la República en el mundo, para construir, para desarrollar, para crear algunos puntos de vista, pero no le interesaba desarrollar la cultura dominicana desde el punto de vista de la especialización de conceptos y criterios que tienen que ver con aspectos culturales. Entonces, en esa etapa también es bueno que ustedes destaquen que a nivel internacional nosotros tenemos la incidencia, la influencia política bastante arraigada y fuerte de ese criterio político que se creó a partir del año 1945, que fue la Guerra Fría, y teníamos muy cerca a Cuba, bien cerca, que había roto relaciones diplomáticas, o Estados Unidos con ellos o ellos con Estados Unidos, y esa influencia política externa e interna incidía dentro de las posibilidades económicas de la UAS y los sueños de nosotros. Por eso es bueno decir, quizás a modo de colofón, ¿verdad?, que real y efectivamente nosotros fuimos no muy soñadores, porque estábamos claros de que podíamos hacer algunas cosas dentro de la estructura cinematográfica dominicana, pero realmente fue muy difícil conseguir esos estudios cinematográficos en la UAS, y por eso peleamos hasta conseguir la graduación y le garantizamos a la generación que vino detrás de nosotros hasta el día de hoy que pudieran estudiar cine en la primera universidad del continente y del país. Sí, es el caso, por ejemplo, yo hablaba esta mañana con Tony Baisigualupe, sí, que acaba de estrenar su película La balada de los cuervos, de nuestra escuela, en una lucha no constante, una lucha de rupturas. Esos muchachos hoy en día no se hubiesen graduado, porque la idea, como tú dices, era que la universidad no podía asumir una carrera de burgueses. Ese era el concepto que había. Y los más depravados decían que eso era una carrera para vagos, para marihuaneros. Sí. Entonces, estábamos en esa diatriba y, como bien dijo Miguel, estoy un poco haciendo como un resumen. Como bien decía Miguel, los sectores cinematográficos ajenos al propio hecho cinematográfico, como es la crítica, Agustín Martín Cannon, Arturo, Armando y otros, le parecía inoperante, lejano, lejano la carrera, sí, de imposible. Miguel. Entonces, cuando surge la carrera, curiosamente, hay una escuela que surge próximo a La Habana, la Escuela de San Antonio. Correcto. Exacto. Y ahí yo quiero que Leo y Agustín Cortés opinen algo, porque cualquier profesor de Argentina, de México y otros lugares estaba dispuesto a dar clases posiblemente gratis en la Escuela de San Antonio de los Baños. Pero la pobre Universidad Autónoma de Santo Domingo, llena de gente izquierdoso en aquellos tiempos, que no aceptaban donaciones porque no querían coincidir con el imperialismo, ni hacerle juego al sistema. Sí. A veces la ONU quería donar. Sí, Y el único proyecto que se demás aceptó allá fue el de los quesos de Engombe, de la FAO, más nada. Miguel, debo de confirmar ahí lo que tú Sí. dices, Ajá. por el siguiente hecho. El señor Leo Silverio y yo hemos tenido la oportunidad, y es bueno decirlo aquí en este Sí. diálogo, de viajar a diversos países. Sí. Claro, antes de que tú tomaras el mando, pues ya tú nos llevas a nosotros por lo menos 10 países. No relaja, Ese no periplo de relaja. viaje tuyo ya ya es decir, nos ganó Miguel Tomás. En el mes pasado completó el país número 17 que Yo, nos llevamos yo- a nosotros. yo le decía a Leo, ¿y cuándo Miguel Tomás va a venir a Quito, Ecuador? Y Leo decía, no, imposible, Miguel Tomás no está en los planes de viaje ni de vuelo. Ahora Miguel Tomás ha viajado 10 países más que nosotros. No, 17. Ah, dice. 17 más que nosotros, maestro. Sobre Entonces- todo países del primer mundo, maestro. Entonces- Miguel no sale de Europa. Miguel, debo decirte lo siguiente. Nosotros dos, que fuimos a 2 o 3 países Sí. y nunca salimos a dar una vuelta como de turisteo, de turismo. Ujú. Nosotros siempre fuimos y hemos ido a eventos cinematográficos, televisivos, periodísticos, o sea, vinculados a la producción audiovisual. Sí. Que nos encontramos, que chocamos ideas
con cineastas de múltiples países y realmente no teníamos nada que envidiarle o nada que celarle a ninguno de esos cineastas. Tanto Leo como yo, y habían otros amigos de nosotros dominicanos ahí, pasábamos perfectamente como colegas de igual a igual en términos de conocimiento y dominios. De modo que la formación que nosotros tuvimos en la Escuela de Cine de la UAS, que nos dijo, estudien cine, pero ustedes van por aquí, nosotros entonces tomamos esa ruta y adquirimos otros conocimientos. Y te puedo decir que la formación que tuvimos en esa Escuela de Cine de la UAS nos permitió a nosotros adentrarnos en cualquier ambiente cinematográfico del continente y del mundo, porque fuimos a Nantes, Francia, a un evento, fuimos a México, y luego después se fue a la India y se fue a España, y todo pasó como entre profesionales, cineastas con el mismo oficio, el mismo nivel de intelectualidad. Sí. Debo decir algo que quizá ustedes no se atrevan a decir, pero yo tengo la obligación de decirlo. Que quizá ustedes no se aprovecharon tan directamente de la Escuela de San Antonio que yo mencioné, pero sí tuvieron la oportunidad cuando tuvieron allá en lo que fue la escuela, el Centro Histórico Cultural, que fue lo que sustituyó la Cinemateca cuando Ches Checo dirigía el museo. Correcto. De enviar a algunos muchachos ya por las relaciones establecidas con Cuba a la escuela. No, debo interrumpirte ahí, Miguel. Sí. Enviamos varios muchachos, Sí. enviamos varios a México inclusive, Exacto. por relaciones que nosotros obtuvimos en Cuba, con la escuela no había escuela de cine en México, para que estemos claros. Centro Universitario de Enseñanza Cinematográfica. ¿Usted sabe cuándo empezó la escuela de cine formal de la UNAM? En el 2008. Oh, pero nosotros pensábamos que No, cuando nosotros... que estábamos atrasados. No, sí. Arrancamos primero que la escuela de cine de la UNAM. ¿Y dónde en la fue UAS, Yuli Melo entonces? Al Centro de Estudios Cinematográficos Universitarios, Es que eran una cursos información libres, importante. y cursos libres e informales, ocasionales. Vinieron 4 cineastas mexicanos vinieron a un congreso que el señor Silverio y yo y otros amigos montamos en el Centro Cultural de Banreservas. Y ese señor dijo, en este momento estamos abriendo nosotros la propuesta curricular de la Escuela de Cine de la UNAM. No teníamos hasta este momento una escuela de cine. De modo que la Escuela de Cine de la UAS del 1979 primero que la de la UNAM. es pionera delante de muchísimas escuelas de cine de la zona De la área región. nuestra. Está por encima, porque empezó de la Escuela de San Antonio de los Baños, que la Escuela Sí. de San Antonio nació con padrinos, tíos, papás, Exacto. abuelos y mamás. Un gran auspicio internacional que todo caminó sobre rieles porque todo el mundo aportaba sin que se lo Así pidieran. es. Yo creo que vamos a tener que hacer el programa número 4 y el programa número 5 más adelante, Sí, porque sin quedan muchas duda, cosas porque hay por mucho hacer. material. Vamos a ver cómo nosotros coordinamos, ¿verdad?, lo que es este diálogo del siglo XX, y entonces hacemos estos encuentros, Pero ¿no?, para aclarar concluir, cosas. Agustín, lo que estaba yo diciendo del mérito que Leo Silverio y Agustín Cortés tienen haber estimulado varios de esos muchachos. Yo voy a mencionar por lo menos un nombre, Ileo Cruz, que después descubrimos que no era Ileo, era Ilio, Ilio, en honor a Ilio Capozzi. a Capozzi, ya que su papá era del 14 de junio. Correcto. Y su mamá Y también. su mamá sí, también. a Gladys. Bueno, estimados amigos, hasta el próximo sábado. Este ha sido un diálogo del siglo XX. Esperamos verlos el próximo sábado a las 10 de la noche.